Gloria a Dios. Ahí lo tenemos, hermano. Lo tenemos listo ya. Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Que el Señor bendiga a los hermanos que están presentes, a las hermanas y también a los que están ausentes, hermanos y hermanas, y también los amigos y las amigas. También el Señor tiene una palabra para ellos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Siempre el Señor tiene una palabra para nosotros, para traernos el mensaje de la salvación. Sí, amén. Quiero que busquemos nuestra Biblia, mis hermanos, Romanos capítulo 6. Vamos a estar ahí partiendo la meditación de esta noche en dos versículos. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Partiremos de este texto para poder impartir el mensaje de la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Cuando lo encuentren, lo confío con amén. Amén es lo mismo que amén, lo único que está dicho o pronunciado en otro idioma. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien. Entonces leeremos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice, Amén. dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es palabra de Dios. Oramos. Amén. Señor Jesús, en esta hora le doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Gracias le damos, Señor, por ayudarnos. Gracias por su Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por su palabra. En esta hora, Señor, me consagro para poder entregar el mensaje de su palabra. Lléneme, Señor, de su palabra, de su unción, que sea su Santo Espíritu trayéndonos la palabra revelada, ungida, inspirada, para que su pueblo sea edificado, sea exhortado, sea consolado. En esta hora, Señor, reprendo toda obra de oscuridad en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu que se mueve en el aire. Ato, reprendo todo trabajo, todo ritual del sacerdote satánico, el expulso fuera. Ato, reprendo el ritual, el conjuro, el trabajo de la sacerdote satánica, el expulso fuera. Ato al príncipe de este mundo, ato al príncipe, la potestad y le ordeno salir fuera. Reprendo todo demonio de turbación, todo demonio de confusión, todo demonio de error, todo demonio de resistencia, fuera. Desato el poder y obrar de su espíritu, desato el poder y obrar de su palabra. Y su palabra cumple el propósito por el cual es enviada. Cada libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza al débil, perseverancia al salvo, para gloria y su gracia en su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos. Tengo como tema de meditación en esta oportunidad: aplicación de los medios divinos para la santificación completa. Gloria a Dios. Son muy pocas las iglesias, muy pocos los predicadores, pero muy pocos los teachers, o sea, los maestros, predicadores, teachers, maestros, que predican y enseñan este tema. Entonces, ¿qué pasa con los demás? No quieren, simplemente no quieren. Pero aquel que ha sido llamado, aquel que ha sido ungido y aquel que ha sido capacitado, como dijo el apóstol, aquel que ha sido llamado por Dios y realmente es ministro y siervo de Dios, obedece lo que su maestro le dice, obedece lo que su Señor le dice. Porque dijo el apóstol Pablo que él era siervo del Señor Jesucristo. Y el siervo obedece lo que su Señor le ordena. Así es que estamos en esta bendición. Que el Señor bendiga. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, fíjese bien, tome nota si usted apunta. Dice, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Otra traducción ahí dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su voluntad. O sea, Dios está ahí obrando. Hermanos, según la revelación bíblica, la relación de Dios con el ser humano es de influencia libre y respuesta libre. Esta dinámica implica la acción de Dios, influencia, y la reacción humana, respuesta.
Eso es lo que enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y se lo enseña muy bien por medio de sus apóstoles. El Señor Jesucristo, hablando a algunas iglesias del Apocalipsis, recuerda usted lo que le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y le está hablando de una que ya está en el proceso de salvación. Está en el proceso de salvación. He aquí yo, dice ahí, llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él qué dice? Y él conmigo. Influencia libre, respuesta libre. ¿Cuánto dan? Gloria a Dios. Ahora bien, la influencia que el Espíritu Santo ejerce en el creyente es una forma de motivar en pensamiento, sentimiento y voluntad, dando oportunidad de respuesta libre al creyente. Esta es una verdad que el Señor ha enseñado a través de sus eruditos, a través de toda la historia de la iglesia cristiana evangélica. Gloria a Dios. Pero siempre hay algunos que dijo allá, no solo un apóstol, sino que tuercen la escritura, o sea, la tergiversan. El Señor Jesucristo dice la adultera de manera más severa. Entonces, mis amados hermanos, hay un versículo que me gusta y quiero que porque aquí va el punto, lo vamos a buscar ahí. Romanos 5:5 dice algo importante, porque ahí viene el primer punto de reflexión. El primer punto de reflexión de esta noche es la influencia del Espíritu Santo. Primer punto de reflexión en esta noche, la influencia del Espíritu Santo. Y quiero que me lo lea un hermano o una hermana en voz audible. Romanos 5:5, ¿qué dice ahí, hermano o hermana? Y la esperanza no avergüenza. ¿Conoces? Sí, así es, así dice. Continúe adelante. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Así es, dice acá la palabra del Señor, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Hermanos, el Espíritu Santo habita en los verdaderos creyentes, influyendo en sus pensamientos y sentimientos, influyendo en sus pensamientos y sentimientos y voluntad, y dándoles poder para abstenerse de toda especie de mal o pecado y producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, etc. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que Dios derramó en nuestros corazones el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, el amor. Dice el amor de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el amor de Dios en su corazón? Dicen los eruditos que es como una infusión, es decir, que viene y llena. Gloria a Dios. Por eso es que el que allá andaba living la vida loca, después de eso se siente que el vacío por el cual corría en el pecado fue quitado. Porque el pecado es algo que no satisface al ser humano. Es una sed que no sacia al sediento en la vida de pecado. Es un hambre que nunca sacia al que anda en una vida de pecado. Lo único que satisface esa necesidad espiritual es Dios. Y ahí dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria a Dios. Es una gran bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es una gran bendición tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿o no? Punto número 2. La respuesta del creyente. ¿Cuántos le han dado respuesta a Dios? Al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Porque Él nos ha llamado, gloria a Dios. Fíjense bien, dice Hebreos, allá en la carta: ahora bien, la fe es la firme seguridad de la realidad que se espera, la prueba convincente de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, 1 y 2. Y la fe es la respuesta libre del cristiano ante la iniciativa maravillosa de la gracia de Dios que le salva. Gloria sea al Señor. ¿Fíjense bien? Puesto que sin fe es imposible agradar a Dios, así como sin santidad nadie verá al Señor. Puesto que sin fe es imposible agradar a Dios,
así como sin santidad nadie verá al Señor. La fe de confianza y de fidelidad es la respuesta o reacción del creyente a la gracia santificadora del Espíritu Santo para crecer espiritualmente, a fin de reflejar la imagen de Cristo en su vida diaria. Eso es un propósito grande que tiene Dios en el llamado que nos hace. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo puedo analizarme que yo me he despojado del viejo hombre, o el veteran Adams, como se diría en inglés, y ahora tengo el nuevo hombre, o sea, tengo el fruto del Espíritu, la imagen de Cristo? Podemos examinarlo rápidamente, mis hermanos. Quiero que vayamos ahí, fíjense bien, a Colosenses capítulo 3. Vamos a estar ahí tomando como ilustración, como este pasaje importante en Colosenses, la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a estar analizando ahí algunos, digamos, algo que el apóstol Pablo le escribía a esta iglesia en Colosenses. Vamos a estar leyendo a partir del 3, y el tema acá en el encabezado, aquí dice la vida antigua y la nueva, haciendo un contraste. Vamos a leer primero así, dice a partir del 5: haced morir pues en vuestros miembros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus prácticas. Fíjense bien, aquí es un mandamiento que le está dando a los hermanos. Gloria a Dios. Porque todo eso, lo que es ese tipo de prácticas, son obras del viejo hombre, o sea, el veteran Adams. O, dicho en otra carta, son obras de la carne, la naturaleza pecaminosa. Entonces acá dice el apóstol Pablo que hay que despojarse, dice, así lo dice, ¿cierto? Dice, hay que despojarse, dice. Despojado del viejo hombre con sus prácticas. Y hay tantas cosas. Entonces, ahí el cristiano debe verse a la luz de la palabra de Dios, reflejarse como un espejo. ¿Qué puedo mejorar yo ahora? Todavía tengo esto, ¿verdad? Arreglando. Y algunos hermanos ahí hasta arman ahí a sus ilustraciones. Por ejemplo, escuché yo una vez a un hermano que dijo que leyendo la escritura encontró que había cosas ahí que había que mejorar en su vida, en su conducta. Y él ilustró que le había pasado como pues cuando va a una persona al barbero que le corta el pelo y también le rasura la barba, y se me pegó una rasuradita por ahí. De tal manera que calmado, ¿verdad? Porque allá habla hasta de palabras deshonestas, o sea, grandes malas palabras, y ahora ya no. Entonces, ¿por qué? Porque el cristiano está llamado a vivir la santidad experiencial o práctica, no en el pecado. Igual el predicador, el maestro, cualquiera que sea, está llamado a predicar la palabra como está escrita. Y si el Espíritu Santo le manda a predicar así como está ahí, tiene que predicar sin poner y sin quitar. Pero ahora hay muchos que están predicando un sinnúmero de cosas y vienen del tiempo antiguo, pero Dios está desbaratando ese puño de mentiras. E incluso a veces ha usado a los mismos predicadores de ellos para desbaratarles un sinnúmero de falacias y hacerlos que vivan la vida cristiana en forma experiencial o práctica. Fíjense bien, por allá hay un gran revuelo, pero tremendo, pero eso es como para ilustrar, solo voy a hacer. Por allá hay un erudito que le ha desbaratado el sistema doctrinal de los calvinistas
con evidencia científica, documental, objetiva, el origen, las raíces de esa doctrina. ¿Ves bien? Y por ahí hay unas reacciones tremendas cuando a alguien se le confronta con la verdad. Pueden haber dos reacciones. Número uno, admite que está equivocado o está equivocada y cambia. Ay, Dios mío, en esa loca carrera de pecado nos vamos a perder. Entonces, ¿a dónde vamos a encontrar seguridad? En la palabra de Dios, la verdadera. Ahí hay que afirmarse. Pero también puede haber la reacción errónea de enojarse y reaccionar mal y continuar en el error, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un gran revuelo, pero sin embargo Dios usa los instrumentos, ¿verdad? Ken Wilson se llama el teólogo erudito que ha desbaratado esa doctrina mediante una obra. El doctor Ken Wilson, en su libro El fundamento del calvinismo agustiniano, este erudito es experto en teología histórica, en especial la patrística, investigando de dónde procede esa influencia o esa doctrina, si realmente tiene fundamento bíblico o tiene fundamento filosófico pagano. Fíjate bien lo que ha llegado. Y nadie, absolutamente nadie ha podido refutar o rebatir eso, porque eso es cierto y está documentado. Fíjate bien. El doctor Ken Wilson, en su libro El fundamento del calvinismo agustiniano, demuestra, o sea, prueba las raíces filosóficas paganas de la teología sobre la prestación irresistible, incondicional de Agustín de Hipona. Wilson le desmanteló a los calvinistas el muñeco sagrado del sistema doctrinal, o sea, el patrón, el santo patrón de ellos. Wilson les desmanteló a los calvinistas el muñeco sagrado del sistema doctrinal, ya que les probó con historia y documentación verdadera que la teología de Agustín no es ninguna joya apostólica, como se jactan la boca los teólogos, predicadores calvinistas desde épocas antiguas, desde la Reforma. Continuamos, gloria a Dios. Ya que les probó con historia y documentación verdadera que la teología de Agustín no es ninguna joya apostólica, sino que es una mezcolanza, es decir, es un relajo, es una mezcla, en otras palabras, es una mezcolanza mal cocinada de gnosticismo, estoicismo, neoplatonismo, maniqueísmo y cristianismo precario. Cristianismo precario es cristianismo pobre. Una sopa rara y extraña que después parió el calvinismo. Y con eso el diablo ha mandado al infierno a sus maestros y sus discípulos cuando se lo han creído y lo han practicado. Decía John Wesley, que él había observado a los que fueron educados en esa doctrina y aquellos que se convirtieron a esa doctrina. Aleluya. Y dijo en una predicación que de 10 que él había observado como prueba evidente, experiencial, después de un año de convertirse a esa doctrina, de 10, solo uno no había cambiado su conducta, o sea, no se había corrompido por esa doctrina. Y él decía en una defensa que los puntos del calvinismo, que son 5, y hay otro sistema ahí, tienden a destruir y a obstaculizar la santidad experiencial o práctica, porque es un incentivo para seguir pecando. Porque ellos ahí con falacia, es que no es tu esfuerzo, es que vos no te lo mereces, es que Dios hizo todo y Él lo va a hacer todo. Con esas mentiras se los va engañando. Es que vos no te mereces nada, mira, sos un corrupto, depravado. Es verdad que la gracia, ¿verdad?, es un favor inmerecido de Dios, ciertamente. Pero ahí es donde vienen los dulces, como se lo tiró a Adán y a Eva, con que Dios os ha dicho tal y tal cosa, y ya torciendo la palabra. Parte verdad y parte mentira, para meter la semilla del error. Entonces, por ahí se lo romantizan. Es que vos no te mereces nada, no te jactes de nada.
es que no te esfuerces, no te preocupes, no es tu propio esfuerzo. Y así se los van ganando hasta que caen otra vez en apostasía. El que entra por la gracia verdadera de Dios, después está en pecado. Dice el apóstol Pablo que hay que tener cuidado, no sea que alguno de nosotros haya recibido la gracia de Dios en vano. Eso lo dice en una de sus cartas a los Corintios. Entonces, hermanos, esa doctrina es súper, pero súper peligrosa para el que se la cree. Se la metió. En épocas antiguas se enseñaba un determinismo cerrado. Cerrado es que todo está definido, y eso es que se va a cumplir sí o sí a la fuerza. Por eso es que los calvinistas dicen que aunque tú no quieras, arrastrado siquiera, y eso lo enseñaban los paganos, eso, el maniquismo gnóstico, el estoicismo y el neoplatonismo, que irresistiblemente, así como dicen los calvinistas, sea que quieras salvarte, pero si ya está decretado tu destino al infierno, o si ya estás salvo al cielo. Por eso Wesley decía que esa doctrina hacía que infaliblemente, entre comillas, el que estaba salvo se iba al cielo, viviera como aquí, no importando la rectitud del pecado, no importando la santidad. Y por eso es que le da valor a la gente de vivir en pecado. Como se cree en eso, de que sí, irresistiblemente, que la gracia ahí opera según irresistible, pero no es así. Y ahí se mete en el problema a terminar no en el cielo, sino en el infierno. Y Dios no lo llamó a eso, no lo llamó a su gloria. Pero hay que pagar el precio de vivir en santidad aquí. Y también le meten también el terror, el miedo a aquellos, porque los aterrorizan. El que quieren, el que corre, o sea, y los ponen a que puede estar en el decreto de aprobación o reprobación. Entonces, lo que atormenta a los hermanos también, les mete duda, les mete desesperanza, etcétera, es que pueden estar en el decreto no de elección, sino de reprobación. Y eso también desanima a lo mismo que está ahí para que se vaya otra vez al mundo a pecar. También desanima al que está allá afuera para venir a Cristo o dar respuesta a la gracia de Dios, porque él dice, bueno, si ya está decretado todo fijo y ya no hay nada que pueda hacer, entonces pues aquel se conforma y el diablo dice, sí, continúa pecando así, porque ya nada se puede hacer. Desanima aún al que está allá afuera. Ese tipo de mensaje ha causado gran daño, no solo a la iglesia de adentro, sino a la de afuera. Muy bien. Eso es solo para dar un ejemplo, porque aquí dice, vamos a ver, ahí dice un sinnúmero de cosas, pero me dice aquí algo, no mintáis los unos a los otros. Y eso es herejía, hermano. Dijo el Señor en este tiempo que Él, mientras avanzaba en su juicio, iba a venir desenmascarando a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los falsos predicadores con poder, unción y llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de verdad. Por ahí a un hermano que es predicador por ahí en México lo sorprendió un día de eso que no prevenía el hermano. Estando predicando el altar a 8,000 almas, oiga bien, allá es una mega iglesia, vamos a predicarle a 8,000 almas. Cada semana el building ahí se le llenaba en un promedio, porque ellos tienen una estadística 8,000 por ahí en México. Lo sorprendente es que murió por más de 4 minutos y fracción de segundo, y su espíritu y su alma descendió al averno. ¿Y qué es eso, hermano? Es el infierno, preparado no para el hombre, sino que preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Y allá en el infierno, estando en el infierno, un ángel de revelación, porque hay categoría de ángeles, ¿están despiertos o no están despiertos? Pongan atención, algunos hermanos andan ahí, ¿verdad? Preste atención, el Señor les bendiga. Ay, estamos en vigilia todavía, Dios les bendiga. Bueno, allá estando en el infierno, vio a Kai Sluna y a Dante Gebel atormentados en el infierno. Y el ángel le dijo, es necesario que tú prediques y le digas a tu iglesia, oiga bien, a tu iglesia lo que has visto y por qué ellos están aquí. Y tienes tiempo, porque si no lo dices, tu hijo llegará a este lugar. Entonces, cuando vio muchas otras cosas más, pero cuando regresó,
Él se preparó, pues, y él sabe, ya ahí hay condición, ya está condicionado, ¿sí o no? Dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio de Jesucristo. No dijo predicar el evangelio de Agustín o de los calvinistas, que sus orígenes son paganos, bien probado, está probado. Y no solo se lo ha probado un erudito, se lo ha probado muchos eruditos en la historia. Gloria a Cristo. Y cuando regresó, la multitud estaba allí, pero como ya tenía ya el poder del Espíritu Santo, gritó: Dante Gebel fue al infierno y allá por tantos minutos estuve allá, pero Dante Gebel y Kai Luna están en el infierno por predicar el evangelio de la prosperidad y no predicar el evangelio de santidad del Señor Jesucristo. Porque ellos llenan estadios con esa falacia, que siembra, que aquí, que allá, transaccionando, que si siembras aquí, siembras allá, va a ser prosperado aquí, allá. Ponte metas, haz este plan, ponte metas, haz estos objetivos, etcétera. Siembra en este ministerio, siembra aquí, siembra allá, torciendo la palabra de Dios. Y allá en el infierno estaban atormentados. ¿Y eso qué es, hermano? Ese es para despertar a aquella multitud. Y eso es proyección porque ellos todavía están vivos. Pero es proyección porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, así como Juan. Dice Juan: y vi que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta, el anticristo, el falso profeta. ¿Y eso qué es, hermano? Es proyección, pero es una realidad que va a pasar. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que cuando eso empezó a predicar él en su iglesia, be careful, ten cuidado, preacher, be careful, ten cuidado, maestro, teacher. Dice de que cuando eso empezó a predicar, empezó la gran murmuración allí en ese auditorio. 8,000 almas escuchándolo. Entonces, no le tocaba otra que predicar la verdad, porque ya está condicionado que si no lo predica, irá a parar al mismo lugar de tormento. Y como él no quiere ir a parar allá, y como él no ha sido llamado para ir allá, tampoco no ha sido llamado para estar predicando esas mentiras, sino que está llamado a predicar el verdadero evangelio de santidad del Señor Jesús. Entonces, dice que empezó la gran murmuración. Aquella gente que todo el día iba ¿cómo se llama? La risa de lado al lado y ya con el ceño bien fruncido. ¿Qué está diciendo este hombre aquí? Empieza la murmuración y empiezan a salir del building, hermano. Empiezan a irse uno por uno, pero a familias completas. Semana tras semana, la asistencia a aquel gran building, iba cayendo de cientos y miles hasta llegar a 300 valientes, como era el ejército de Gedeón. Imagínense, quebraron porque como todo aquello estaba pagado, el banco embargó todo porque ya no había ingresos para pagar a todo aquel lujo, aquel ostento, aquel building. No había nada, despidieron personal, etcétera, y el banco quitó todo. Aquellas grandes heavy truck o light truck que andaban también para allá, se quedó en la calle. Aquellos trajes que andaban así ¿cómo se llama? De ejecutivo, nada, señor, también. Y tuvo que rentar un pequeño apartamentito él para estar su familia, porque tiene su esposa y sus hijos. Trabajar su esposa y también trabajar en la medio tiempo para sostener, porque los 300 que estaban ahí también estaban alquilando otro building. Ya aquellas bancas de lujo o asientos de lujo ya no estaban, tenían que ser unas sencillas. Pero lo interesante de esto es que de esas 8,000 almas todavía se quedaron 300 valientes y esforzados que quieren llegar al cielo y no al averno. Porque en el evangelio se trata de ser valiente, como David tenía un ejército de valientes, que con esos valientes desbarataba ejércitos completos de miles de los enemigos. Pero con esos valientes que tenía eran poquitos. Aún se dice que tenía 30 y entre esos 30 había 3. Con esos valientes ganaba batalla tras batalla, porque el evangelio se trata de ser valiente frente al pecado. ¿Cuántos están captando el mensaje? En el evangelio se trata de ser fuerte y valiente y esforzado también. Aquel que está diciendo que no es tu esfuerzo,
que no te esfuerces, que no son tus propias fuerzas, que no sé qué, ahí está en contra del mensaje del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús está con el que es valiente, con el que es forzado. Así le dijo a Joshua, o sea, a Josué. Yahvé, el Señor, cuando se le aparece, fíjese bien, estaba para conquistar una ciudad inexpugnable. Allá en Canaán era Jericó, o sea, Jericó. Me imagino yo que Josué pensaba, ¿cómo le haremos para conquistar esta ciudad que se ve tan amurallada, tan protegida? Y de pronto se le apareció el Malach Yahvé, es decir, el ángel de Jehová, con una espada desenvainada, y él rápidamente, ¿quién eres tú? Yo soy, ¿verdad? Y se identificó. He venido porque soy el jefe del ejército de Jehová de los ejércitos. Y entonces se dio cuenta que no era cualquier ángel, era el Señor Jesús, y adoró. Y él le dio la estrategia táctica para conquistar Jericó. Y el Señor antes de eso le dijo, sé fuerte y sé valiente, porque yo estaré contigo. Nadie te va a hacer frente. Si tú eres fuerte y valiente, yo estaré contigo. Sinergia, cooperación entre la gracia divina y la libertad y responsabilidad humana. Cooperación entre la gracia de Dios y el albedrío libre del hombre. Entonces, mis hermanos, aquella mega iglesia de 8,000 almas, el pastor se quedó con 300 valientes. Hicimos cuenta con Pedrito y son como 3%, ¿sí o no? 3 puntos y fracción, ni siquiera llegar 4% de lo que era la mega iglesia ahí. De que todo el tiempo lo estaba engañando, que siempre para este ministerio, que prospere en esto, prospere en lo otro, así, que milagros, vendiendo los milagros. Cuando los milagros, los prodigios de Dios son de gratis. Profetas como Eliseo, cuando Naamán, se recuerda de aquel general, llega y él lleva allá para pagar. Se recuerda que Eliseo no le cobró nada, solo le dijo, ve y dile que se sumerja en el Jordán 7 veces y él será sano de esa enfermedad que tiene. Exactamente así pasó. Y después aquel dice que lleva ahí plata y cosas así, hasta vestiditos, pero él no lo quiso agarrar, porque no se venden los milagros de Dios, hermano, son por gracia, pero esto lo están vendiendo. Bueno, entonces, hermano, vamos al punto de lo que vamos. Dice aquí, no mintáis los unos a los otros, porque si se le mete a los hermanos que es que no depende del que quiere ni del que corre, solo de Dios, el hermano cae en la apostasía. Sí, le dice el diablo, metete guaro, mete guaro, peor que es diciendo. Solamente es una fumadita, le dice, nada más un cigarro, jalale un poquito aquí. Cuando ella te tira aquel tabaco, ya no es un tabaco, ya es una pipa, y después como que si fuera un tren tirando humo, un tren antiguo, y después metido en una loca que ha pecado en la drogadicción. ¿Por qué? Porque esas doctrinas incentivan a pecar. Los calvinistas, en vez de predicar el evangelio de santidad, están incentivando el pecado. Están aplicando versículos donde habla de depravación moral. Y saben los predicadores, aún de ellos, pero que han sido de verdad buenos para predicar, le han aplicado la depravación moral a los que están afuera, que necesitan la gracia de Dios, que si están así se van a ir al infierno. Y aún se la han aplicado a la iglesia cuando la iglesia estaba corrupta. Y el Espíritu Santo ha desbaratado esa mentira y les ha dicho y los ha hecho que se arrepientan en los avivamientos. Entonces John Wesley y John Whitefield, al escucharlos predicar a los que no eran cristianos, ellos le aplicaban la depravación moral a la gente. ¿Por qué? Porque es necesario darle a entender al ser humano que él necesita de Dios. Allí sí, ¿verdad? Entonces se le puede decir esa religión que tú tienes ahí, ese muñeco no te va a llevar al cielo, es por la gracia de Dios, pero tienes que arrepentirte, creer en el Señor Cristo, y después de arrepentirte, permanecer en Él, en fe, en obediencia, santidad, y buscándolo siempre, perseverando. Ahí está la bendición. Entonces, en los grandes avivamientos, los hermanos han predicado a las multitudes, y aquellos que presumían que estaban así salvos, siempre salvos, ahí el Señor les ha demostrado que no lo están. Hay historia bien demostrada. Jonathan Edwards, un predicador de allá de otros tiempos, en una iglesia les predicó pecadores en las manos de un Dios airado,
Toda la iglesia, dicen ahí, está documentado, que en ese momento el Espíritu Santo los empezó a tocar, y gritaban, y lloraban, pidiendo perdón a Dios, y se dio un gran despertar. Entonces, pero Jonathan Edwards no era así, solo de teoría, él era práctico. Ayunaba días completos, oraba incesantemente, leía la palabra de Dios, se dejaba guiar por el Espíritu Santo, estaba lleno de la bendición de Dios. Igual, George Whitefield no era cualquiera, él se unió a John Wesley, Charlie Wesley en el Club Santo, ellos oraban y ayunaban. Y cuando predicaban, el Espíritu Santo los usaba, predicando. Y no solo predicaban de una cosa, de así solamente al llamado, predicaban y aplicaban la santidad también. Ahí, así predicaba, escuchen los mensajes que predicaba G. Ávila, la depravación moral se la aplicaba a los que estaban afuera. Pero el que está adentro le decía, escrito está, sed santo porque yo soy santo. Sed santo en toda vuestra manera de vivir, eso está en la Biblia y se enseñó que hay que usar, hay que predicar y practicar la doctrina bíblica, que es que ya estoy santo, pero tengo que procurar mantenerme santo y progresando, porque eso está escrito ahí. Los apóstoles le aplicaban la doctrina de la santidad a su iglesia. Amén. Porque muchos predicadores por ahí es donde han caído en la gran apostasía, y por eso es que se han perdido, se están perdiendo. Pero el Señor tiene misericordia y les desbarata a los que, ¿verdad? Entonces, el que le da respuesta, de 8,000 almas le dieron respuesta solo 300 a esa iglesia, pero la bendición es que ahora están salvos, ahora están bendecidos, la gracia, el Espíritu Santo los asiste y están progresando, y su proyecto es llegar al cielo, no al averno, pero predicando el verdadero evangelio de santidad. Así es, el que incentiva y motiva es Dios, pero yo tengo que responderle. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muy bien, hay mucho, pero mucho enfriamiento, mucha tibieza en las iglesias porque no se está enseñando y aplicando el mensaje como es. Otro problema es que están resistiendo. Se le está diciendo una y otra vez, y aquello como que por un otro entró y salió. Pero el Señor, hermanos, es su gran misericordia, ya le digo, hasta ellos, porque siempre hay gente que le ha llorado. Recuerdo un avivamiento de un llamado Robert allá en otro tiempo, que él lloraba de madrugada, ayunaba hasta que Dios dio respuesta muchos años y descendió con un gran poder y un gran avivamiento allá en un país de Europa. Y así pues, con un pequeño remanente que han buscado al Señor en oración, en ayuno, en búsqueda y se han guardado, el Señor al tiempo les ha respondido y les ha dado gran avivamiento, gran bendición. Pero es siendo práctico, amén, amando la santidad, no el pecado. Entonces, ¿qué dice acá más adelante? Dice, ya estoy cerrando. Dice acá, a partir de habíamos llegado a ¿dónde? Ahí en Colosenses. Dice, ¿qué dice? Hasta el 9 llegamos, ¿verdad? En el 10 dice, y revestido del nuevo hombre. Este es la imagen de Cristo. Perdón, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, escuche bien lo que dice, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice, se va renovando en presente continuo. Aquí se va renovando aquí en la tierra, no en el cielo. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Donde no hay ya distinción entre griego y judío, circuncisión y circuncisión, bárbaro o escita. Eso de bárbaro se lo aplicaban antes al que era ignorante y escita al que era sabio. Uno que no había estudiado o uno que había estudiado, ¿verdad? Eso, bueno, ese era un lenguaje que mantenían ellos. No bárbaro de que bárbaro, como no, sino que bárbaro de que pues sí no había estudiado. Eso es lo que ellos decían. Sí, no es lo que nosotros entendemos literalmente. Qué barbaridad, qué pasó aquí. Bárbaro y escita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todos. Aquí viene el mandamiento. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Quiénes son escogidos de Dios? Aquel que cuando el Señor Jesús, el Espíritu Santo, lo llama a la salvación, da respuesta de fe y arrepentimiento, y ya una vez salvo,
persevera en fe, en obediencia y santidad hasta el fin. Esos son los escogidos de Dios. Dios previó a esos y esos los escogió. Por eso, y eso dice la palabra de Dios, escogidos según la presencia de Dios Padre. Ahí lo dice 1 Pedro 1, 2, y el apóstol Pablo también lo explica. Pedro también lo predicó cuando le predicó que eso de que el Señor Jesús viniera a la tierra y muriera por nosotros ya estaba en el plan de Dios, pero Dios lo previó y lo planeó. Primero ve y luego lo planea, lo ordena. Porque Dios planea, organiza, dirige y controla, pero no micromaneja forzando las voluntades a ir al averno o a ir al cielo. No lo es. Porque decían los padres de la iglesia, algunos que estuvieron allá entre los primeros y 4 siglos antes de Agustín, que Dios es tan grande y tan poderoso que le da a los ángeles y a los hombres libre albedrío, porque decía, si Él predetermina, como enseñan los maniqueos, los gnósticos, los estoicos o los, ¿cómo se llaman estos? Los neoplatónicos, son 3 herejías que se enseñaban por allá. El maniqueísmo gnóstico, el neoplatonismo y el estoicismo. Y todos esos conceptos y principios y criterios que ellos enseñaban, los enseñó Agustín. Y son los mismos que enseñan los calvinistas en sus libros y en la Biblia. Son los mismos. Entonces, Dios es tan grande, tan poderoso, que, como diríamos en el lenguaje hebreo, pues no le da miedo crear al hombre y al ser humano, a los ángeles, con libertad de decisión. Porque ellos decían, si Dios controlara así microscópicamente y cerrara todo, es como está predicando a un Dios pequeñito que tiene miedo de que a aquel se le vaya a salir de la tangente, como decía el otro se le va a salir. No, Dios tiene el control de todo. Porque Dios planea, organiza, dirige y controla. Y a cada uno le ha dado libertad y responsabilidad. Así es que Dios es tan grande y soberano y le dio al hombre en su soberanía, Dios le dio al hombre la libertad de decisión. Así es, no necesita Dios forzar a los hermanos, a las hermanas a entrar al reino de los cielos, porque entonces tampoco eso no es un verdadero amor. Para que sea verdadero amor tiene que ser un amor libre, ¿o no? Ese es algo. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. Parte de la imagen de Dios en el hombre es que el hombre razona, piensa, siente, desea, anhela por sí mismo. Así también le dio al hombre, y para respetar esa imagen que Él le dio al hombre, también le deja al hombre el albedrío libre, que Él decida, pero también le dejó la responsabilidad sobre esas decisiones. Eso es lo que no quieren los calvinistas. Pero eso lo enseña esta Biblia, que llegará un día en que todos vamos a rendir cuentas ante Dios, sea en el día de la muerte, que es el juicio previo, y después el juicio final. Eso está bien enseñado, gloria a Dios. Entonces acá viene diciendo, aquí estamos en el fruto de... Entonces, estos son los escogidos de Dios, amén. Y la elección de Dios es en Cristo. Así es, tiene 2 bases, así como el conocimiento previo y el plan de redención en Cristo. Eso lo enseñó Jacobo Arminio, lo mismo lo enseñaron todos los predicadores como John Wesley. De ahí viene la línea de los verdaderos reformados hasta nuestro tiempo. Todavía hay un pequeño reducto, porque algunos dicen, ¿qué está predicando ese hermano? Lo que dice la palabra de Dios. Lo único que está es sistematizado, o sea, ya bien ordenado. Entonces, hermanos, estamos aquí. El fruto del Espíritu, fruit of the Spirit, el fruto del Espíritu, es a partir del 10, donde dice acá, dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Escuche bien lo que dice allí. Y esa santidad es tanto posicional como experiencial. O sea, Dios me santificó en la conversión, pero también aquí me sigue santificando mientras yo le sigo obedeciendo. Me sigue santificando mientras yo le sigo creyendo. Cuando da gloria a Dios. Entonces, vestidos pues como hijos escogidos, santos y amados, de entrañable misericordia. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Cuántos están acá en este auditorio? No es el que me va a pasar como ese hermano pastor, que de 8,000 pues 300, y aquí que son tan poquitos, pues después me va a tocar como a John Wesley y a Charles Whitefield predicar al aire libre allá después. Gloria a Dios. Bueno,
Estamos aquí, hermanos. No se preocupen. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Cuántos tienen misericordia? Aleluya. Dijo el Señor Jesucristo que hay que mostrar misericordia en el Sermón del Monte. Bienaventurados, dijo, los misericordiosos, porque ellos, ¿qué dijo? Alcanzarán misericordia. Y eso lo tiene que hacer el cristiano. Es decir, Dios lo va a hacer, no, usted lo tiene que hacer. Ya ve, ya tenemos doctrina. Entonces, de benignidad, ¿qué benignidad, hermano? Amabilidad, sea dulce y tierno con los hermanos. Dios te bendiga, hermanita. Algunos dicen, tenía tanto tiempo de verte, I miss you. Eso quiere decir, te extraño a ti. Vamos para tirarnos un poquito. Si es de corazón está bien, pero si eso solo de diente a labio, mejor no lo diga, hermano. Sí, o hermano, mejor tenga que decir, Dios, dame amor para con este hermano o esta hermana. O a este hombre que está aquí tirado en la calle, dame esa verdad, bendición. ¿Se da cuenta? Entonces, seguimos. De humildad, ¿cuántos son humildes aquí? El que es humilde, ya le digo al Señor, el Señor le ha dicho, es que esto no sirve lo que estás enseñando, tienes que cambiar, renueva tu mente, renueva, porque esa doctrina te va a corromper y te va a llegar al infierno si sigues en esa loca garra pecado, porque el sectarismo, la herejía es mentira. Y dijo el Señor Jesucristo que el engaño sale del corazón, pero eso puede ser influido por los demonios, porque esas doctrinas paganas que hemos mencionado hoy, los demonios la enseñaron. Y claro, aquel como le parecía el evangelio fácil, super easy, dicen los americanos, super fácil. Oh, que Dios lo hizo todo y Él lo va a hacer todo. Entonces, como a uno le llegó a decir, ¿y qué estás haciendo, hermano, aquí? Cumpliendo las palabras. ¿Cómo así? Dice, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es eso? Acostado en una hamaca. Ese era ceñirse los lomos. Según ahí estaba cumpliendo la palabra de Dios. Así le pasó a todos esos predicadores que le dejan a Dios todo y ellos no hacen nada. Entre comillas, van al cielo, pero el Señor solo ha salvado a aquel que de veras de corazón se ha convertido y arrepentido y no quiere perder su salvación, porque Él lo lee en la Biblia y el Espíritu Santo le recalca que si se descuida, el enemigo anda para verlo si lo arrebata. Entonces, no le ha creído al predicador ahí, sino que le ha creído al Señor Jesús, al Espíritu Santo y a la palabra que está escrita. Amén. Entonces, gloria a Dios. Dice acá, continuamos. De benignidad, de humildad. Ser humilde es ser sumiso a la voluntad de Dios. Ser humilde es no tener orgullo, en otras palabras. No tener arrogancia, no tener vanidad. Por eso es que el Espíritu Santo pues le dice ahí a los hermanos, de mansedumbre. Ser de mansedumbre es que ser dócil. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor Jesús. De corazón, ser dócil a la voluntad de Dios. Ser manso, ¿verdad? Es ser dócil. También continúa diciendo aquí de longanimidad. La longanimidad es la paciencia. Frente a una presión hay que ser paciente. Algunos no tienen paciencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si hay algo que pasó ahí, excuse me, my brother, no problem. Entonces, rápido, discúlpame, hermano, no hay problema. Entonces, disculpa, perdón y olvido. No pasa nada. Sigamos aquí, sí, sigamos, porque la venida del Señor se aproxima. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así es, pero no se pone ahí en la reacción loca que tienen ahí algunos, que quica allá, porque el sistema los va a condenar. Y Dios no quiere eso. Por eso es que en su misericordia le manda eso. De un solo golpe, con la espada bien desenvainada. Esa es una falacia y tiene que arrepentirse y predicar mi palabra como está escrita, sin adulterarla, sin ponerle, sin quitarle. Esas son filosofías paganas, así que fuera de eso. Si quiere estar en mi reino, aquí en mi kingdom, y si no, pues bueno, tiene libertad para decidir. Entonces, continuamos, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice aquí también, y vosotros, y sobre todas estas cosas, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección, el amor a Dios, el amor al prójimo, gloria a Dios, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es el fruto del Espíritu ahí, hermano, lo está describiendo.
Y está diciéndolo que lo tenemos que experimentar, vivir y practicar aquí en la tierra, no en el cielo, como la mayoría lo está diciendo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Allí se vinieron abajo, como dijo uno, esa teología que vos predicás, como que son canicas de un solo, botadas en el suelo, bla, bla, ¿no? Porque el enemigo, cuando viene a atacar, hermano, ese no anda respetando esas doctrinas o teologías, ese es de un solo golpe, bla, de un solo porrazo. Entonces, pero si yo estoy bendecido, protegido por Dios, porque aquí vivo y predico, practico la doctrina del Señor Jesús, allí el Señor Jesucristo me defiende a mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aquí le dice, no toques, este es mi siervo, este es mi sierva. Así que fuera de aquí, demonio, no estés molestando acá. Entonces, pero si lo deja que solo ahí en su sistema, no, cuando viene el diablo, dice, este vivió predicando y practicando mi doctrina, y tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. Mira, todo el tiempo mintió, todo el tiempo, pura hipocresía, mira, la máscara que decía. Él reclama las almas en el cielo, le reclama a Dios Padre, hermano. Gloria a Dios. Acuérdese que Él es el acusador de los hermanos. Entonces, estamos en un buen tiempo para santificarnos, gloria a Dios. Así es que sigamos adelante, hermano. Aquí estamos en la bendición de Dios y Dios quiere que cada día vivamos su palabra, como está escrita, sin ponerle, sin quitarle. Si es que estamos bendecidos, Dios les bendiga, que el Señor los bendiga. Dejo al hermano pastor que está aquí a cargo. Bendito Dios poderoso. Le damos gracias a Dios por la palabra que Dios nos ha enviado. Siempre lo está diciendo el Señor, que lo santifiquemos, amén. Que lo guardemos para